Madre mía, familia. Esto sí que es salseo del bueno. Can Yaman y Demet Özdemir, los dos tortolitos que nos trajeron de cabeza con su historia, parece que se han vuelto a cruzar en el camino. Y no estoy hablando de un saludo casual en un café, no. Esto huele a reencuentro, a posibilidad, a lo que sea que nos tenga a todos pegados a la pantalla. Pero lo más jugoso de todo, lo que ha explotado en las redes y nos ha dejado flipando, es lo que sus excompañeros de Erkencikus están diciendo de todo esto. Sí, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo soñar con ellos. ¿Qué saben ellos? ¿Qué opinan? Agárrense que vienen curvas. Para ser honestos, yo cuando vi las primeras señales de humo pensé, uy, esto huele a estrategia de marketing, esto es para dar que hablar. Pero ahora con las declaraciones de algunos de ellos cambio de opinión. Hay gente que ha trabajado mano a mano con ellos, que los conoce en persona, que sabe cómo se las gastan. He estado rastreando, investigando como si fuera la mismísima detective del salseo, y zas. Me encuentro con unas declaraciones que lo cambian todo. Por ejemplo, el bueno de Anil Tetik, que interpretaba a Emre en la serie, ha soltado prenda. Y no ha dicho una tontería, ¿eh? Ha sido bastante directo. Él, cuando le preguntaron por el supuesto reencuentro, dijo algo así como, si ellos son felices, yo también lo soy. Claro que sí, Anil. Pero hay un matiz, ¿entienden? Es un si ellos son felices. No ha confirmado nada, pero tampoco ha negado la posibilidad. Es como decir, bueno, si vuelve a pasar, que sea lo que tenga que ser. Eso me da a mí que pensar, amigos. Y no solo él. Otro compañero del que no quiero dar el nombre porque prefiero mantener un poco el misterio, pero créanme, es alguien que estuvo muy cerca del set, ha insinuado algo parecido. Algo así como que las energías vuelven a estar presentes. Ojo con esas palabras. Energías que vuelven a estar presentes. Eso no se dice por decir. Lo que yo creo que está pasando, y esto es pura especulación, ojo, es que Can y Demet, quizás, se están dando una segunda oportunidad. Ojo, porque no es lo mismo que estén trabajando juntos en un proyecto nuevo y se estén llevando bien, que hayan vuelto a tener esa chispa, ese algo que los unió en su momento. Y parece que los conocen bien, los que vivieron todo desde dentro, están notando esa energía de la que hablo. Recuerden que su relación, aunque intensa, tuvo sus altibajos y al final terminaron. Pero a veces, la vida te da segundas vueltas, ¿verdad? Y el hecho de que sus compañeros de reparto estén reaccionando de esta manera, con esa mezcla de cautela y de buena vibra, me hace pensar que hay algo más que amistad en el aire. Muchos dirán que es solo publicidad, que es para generar expectación antes de un nuevo proyecto. Y sí, no lo descarto del todo. El mundo del entretenimiento es así, amigos. Pero cuando gente que los vio juntos, que vio cómo se miraban, cómo se trataban, dice cosas como estas, es difícil no creerse que hay algo genuino ahí. Para ser honestos, a mí me encantaría verlos juntos de nuevo. La química que tenían era brutal. Y si además se les ve felices, pues mejor que mejor. Pero claro, también está el riesgo de que la historia se repita. Ya hemos visto cómo estas cosas pueden terminar. La pregunta del millón es, ¿realmente hay algo entre Can y Demet? ¿O es todo una estrategia bien montada por sus equipos? Y lo más importante, ¿qué piensan ustedes de todo este revuelo? ¿Creen que es el principio de una nueva historia de amor o solo una táctica para mantenernos enganchados?